que hemos leído es muy conocido para todos nosotros. Lo hemos leído infinidad de veces. Quería decir un número, pero mejor decir infinidad de veces. Porque puedo quedarme corto, puedo irme muy en alto. Entonces nosotros podemos centrarnos en esto. Lo hemos leído infinidad de veces. Lo hemos leído, lo hemos visto escenificado, lo hemos visto en dramas, lo hemos visto en películas, lo hemos visto de mil formas. ¿De qué está hablando? Está hablando de algo que sucede continuamente, pero vamos a orar para que podamos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este momento a partir de este pasaje conocido por todos. Señor Dios, Padre Celestial, nosotros queremos al releer esta porción de tu palabra, queremos entender lo que tú quieres que nosotros comprendamos. Somos limitados en nuestro entendimiento, somos limitados en nuestra expresión, somos limitados en nuestra reacción, somos limitados en la forma en la que, Señor, transmitimos esto también y queremos que hacer las cosas como tú las deseas. No queremos seguir haciéndolas como nosotros lo hemos estado haciendo hasta este momento, sino queremos hacer las cosas como tú te mereces, Señor, como a ti te agradan. Por eso te solicitamos que tú nos des entendimiento en estos versículos. Señor, entendemos, es algo sorprendente lo que vamos a ver. Danos la oportunidad de ver por lo menos una porción de todo lo que aquí está escrito, Señor, porque, Señor, es tan sorprendente, es tan maravilloso que podemos quedarnos muy cortos en nuestros pensamientos conforme nosotros avanzamos con esta lectura. Te lo solicitamos, Señor Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces estamos aquí y dice así, nada más para ubicarnos en que es algo que todos conocemos, dice las primeras palabras: el nacimiento de Jesucristo fue así. Todos nosotros hemos estado de alguna forma relacionados con el nacimiento de seres vivos. El nacimiento de un hijo, el nacimiento de un sobrino, el nacimiento de un nieto, el nacimiento de alguien para nosotros no es algo que sea extraño. ¿Por qué entonces, por qué vamos a poner aquí una especial atención? Porque es precisamente el nacimiento de Jesús el Mesías. El nacimiento de Jesús el Mesías es, podríamos decir, el milagro más grande de toda la historia. Cada nacimiento es un milagro. Cuando nosotros estamos cercanos al estudio de las ciencias biológicas y médicas, nos damos cuenta de que un nacimiento es algo milagroso realmente. Además de esto, el nacimiento de Jesucristo todavía es mucho más sorprendente. Vamos a ver solamente, vamos a ir viendo, les digo, por lo mismo sorprendente que es, vamos a tratar de ver algunas porciones, no sé hasta dónde podamos avanzar, pero vamos a tratar de ver. En la historia bíblica, nosotros nos ubicamos, la historia bíblica, el nacimiento de Jesucristo. Sobre el nacimiento de Jesucristo, nos damos cuenta en la historia bíblica hay otros nacimientos también muy sorprendentes. ¿Cuáles nacimientos sorprendentes recordamos? Podríamos decir, empecemos con Isaac. Isaac, el nacimiento de Isaac, de una mujer estéril de avanzada edad, una tremenda sorpresa, algo totalmente milagroso. Y decimos, qué maravilla lo que Dios hace. No solamente eso, el vientre estéril de la esposa de Manoa, lo recordamos también, y fue abierto y de ahí nació Sansón. ¿Qué más? Más adelante, el nacimiento de Samuel.
como le fue previsto a Ana. Entonces nos damos cuenta de esto y también nos sorprendemos con el nacimiento de Juan el Bautista. Pero esto que vamos a ver, este versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, estamos aquí y nosotros nos damos cuenta, esto es algo central en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros compartimos. Si nosotros estamos convencidos de este 18, debemos estar convencidos del 18. Dijimos desde el inicio, un pasaje leído infinidad de veces. ¿Qué dicen los primeros 17 versículos? Los primeros 17 versículos nos encontramos esto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, y seguimos leyendo los versículos. Son 17 versículos en donde encontramos, si nosotros queremos sintetizar 17 versículos y varias generaciones, un buen número de generaciones, ¿qué podríamos decir de los 17 versículos previos? De los 17 versículos previos nosotros podemos decir, aquí lo que nosotros encontramos es que Jesucristo es totalmente humano, en los 17 versículos anteriores. Pero luego llegamos al 18 y nos encontramos con algo que nos sorprende. Dice en el 18, había concebido del Espíritu Santo. 17 versículos para decirnos el linaje humano de Jesús, el Mesías, y una porción muy breve para decirnos el linaje divino de Jesús, el Mesías. Nosotros tenemos que ver por qué. Porque existe un ataque a la divinidad de Jesucristo. Existe un ataque humano donde dice Jesucristo no es Dios. Nosotros nos hemos topado cuando salimos a compartir con algunos que creen esto. Cuando nosotros con algunos familiares con quienes tenemos la oportunidad de dialogar, no creen esto. Rechazan que se les mencione sobre esto. Pero nosotros tenemos que estar centrados esto. Si nosotros tenemos que entender esto, la Biblia es clara. La Biblia es clara y no trata de demostrar lo que es. Lo que es simplemente es y lo menciona. No va a tratar de argumentar. En cambio, nosotros vemos a la fantasía, a la mitología e inclusive a la ciencia, todos ellos humanas, y nos damos cuenta de cuánto se han esforzado para decirnos Jesucristo no es Dios. Jesús nació así. Y nos dan explicaciones. Y luego nos llevan a pensar en otros acontecimientos muy parecidos. No vamos a hablar de ellos, no es la razón por la que estamos aquí. Aquí estamos, primero que nada, el día de hoy para ponernos a orar. Para ponernos a orar, entonces, pero tenemos que saber, hasta términos biológicos y médicos se han dicho para explicar el nacimiento de Jesucristo. Vamos y buscamos en las enciclopedias médicas y buscamos el término partenogénesis. Y esa es la explicación que la ciencia da al nacimiento de Jesucristo para decir Jesucristo no es hijo de Dios, Jesucristo no es Dios. Entonces nosotros tenemos que estar bien entendidos de lo que está sucediendo aquí. ¿De qué tratamos de hablar cuando leemos estos versículos? De lo que tratamos de hablar es Jesús, el Mesías, es totalmente Dios,
completamente Dios, pero también es completamente humano y tiene un propósito. Ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Podemos verlo de muchas formas. Vamos a tratar de verlo de una forma sencilla. Vamos a tratar, podríamos establecer 3 secciones en estos versículos. No sé si alcancemos a ver las 3 secciones, les dije, pero vamos a intentarlo. Lo primero que podríamos decir es, en estas 3 secciones, es cómo vino Jesús a tomar forma humana. La segunda sección podríamos decir quién es Jesús. Y la tercera sección, lo que confirma Jesús. Entonces vamos a tratar de ubicarnos en estas porciones y vamos a darnos cuenta de algunas grandes maravillas que hay por aquí. Vamos, por ejemplo, a esto precisamente. Primero vamos a ver solo el versículo 18, que ya de por sí nos va a hacer de una tremenda bendición. Porque nos damos cuenta, volvemos a leer el versículo 18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y tenemos que, como dije, tenemos que saber todo lo relacionado a esto. Este libro, nosotros decimos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios no trata de argumentar con nosotros. Dios no nos trata de demostrar ni de convencer. Esto es y se acabó. No hay hacia otro lado. Esto es lo que les presento. Es lo que Dios nos dice. Entonces nosotros tenemos que entender lo que hemos dicho. 17 versículos tratando de el linaje humano. Una parte de un versículo acerca de el linaje divino de Jesucristo. Desde el versículo 1 hasta el 17, genealogía. 18, concepción divina. Entonces, gracias a Dios porque tenemos esta información. Gracias a Dios porque le creemos a Él. Porque le creemos y estamos ahí y nosotros decimos, ¿quiénes eran estos jóvenes? Tenemos que ver también quiénes eran estos jóvenes, porque lo que vamos a ver es la descripción del nacimiento de Jesús el Mesías. ¿Quiénes eran estos jóvenes? No, nos tendríamos que ir a revisar hacia otras partes de la Biblia para encontrar acerca de los parientes y darnos cuenta los parentescos que tienen ellos. Entonces, además de eso, nos damos cuenta, dijimos, eran jóvenes. ¿Por qué? Porque dice, estando desposada María, su madre con José. Ahí van, para empezar, podríamos decir 3 enseñanzas. 3 enseñanzas en estando desposada María su madre con José. Hay 3 enseñanzas. La primera, tendríamos que atender a cómo eran las relaciones entre 2 jóvenes en ese tiempo. Los jóvenes en ese tiempo, vamos a decir para no fallarle, por ahí de los 15 años entraban en este tipo de relación, en la relación de desposorio. Es decir, el matrimonio en los judíos era de esta forma. Un año antes se comprometían y estaban desposados. Es lo que dice aquí. Estaban desposados por un año. La ceremonia de bodas son 7 días. Mientras no tienen relación entre ellos. No se ven. Están comprometidos. En ocasiones, gran parte de las ocasiones, la relación la establecieron los padres. Entonces ya estamos aquí y para ellos no habían tenido contacto físico. Esto es muy importante. Esto es algo que nosotros decimos,
porque el mundo también, quienes hemos leído un poquito de lo que se dice, el mundo también ha establecido el Padre de Jesucristo. El mundo lo ha establecido. Pero vamos a ver Lucas 1:34. Una mujer judía fiel. Lucas 1:34, ahí está una entrevista. Tendríamos que leer desde antes para poder darnos cuenta de qué se trata esa entrevista. Pero el centro es precisamente Lucas 1:34. Si alguien me ayuda para tratar de preservar la voz. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Gracias. Dice, entonces María dijo al ángel. Nosotros comenzamos desde atrás, podríamos comenzar en el 26, podríamos comenzar ahí, podríamos leer todo el capítulo para darnos cuenta de que todo lo que está sucediendo alrededor de esta respuesta. Esta respuesta, María dijo al ángel. Dijimos que era una mujer judía fiel. Una mujer judía que se mantenía firme en sus convicciones. Ve ahí a un ser divino, a un ser angelical, y le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Qué está diciendo? Ella, delante de Dios, está diciendo, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie. No es posible que me digan que está formándose en mí un hijo. No es posible. Pero el ángel le dijo así. Vemos todo lo que está previo y nos sorprendemos. Le dice, va a suceder esto, va a suceder aquello, este va a ser el nombre. Y ya volvemos a Mateo. Y volviendo a Mateo, entonces nos encontramos. Si esa era la situación, la que dice el mundo, el mundo dice, ella tuvo relaciones sexuales con otro hombre. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? Si eso hubiese sucedido, pues simplemente antes que el despedirla, antes que que la infamia del despido, nosotros pensamos en lo que les estaba permitido a ellos hacer con alguien que había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Simple y sencillamente apedrearla. Pero José dice ahí, bueno, vamos a ubicarnos, voy a tratar de irme, ya quería saltarme una parte muy importante con José. Y luego viene esta segunda parte que quería, María, su madre. Eso es sorprendente. María, su madre. ¿Por qué digo que es sorprendente? A todos nos sorprende ese hecho. María, su madre. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces a José se le dice Padre de Jesús? ¿Cuántas veces? Hay una vez en la que a los dos se les dicen padres. Cuando se perdió, ¿sí? Es la única vez, pero a José solo nunca se dice Padre de Jesús, menos Padre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces es la única ocasión es cuando se pierde el niño y estaban sus padres en plural buscándolo. Es la única, más nada no hay. Entonces María, madre de Jesús. Y fíjense, en el mismo versículo, María su madre. Aquí tenemos que atender lo que hemos dicho hace un instante. Hace un instante nosotros dijimos, Jesucristo, totalmente Dios. Jesús, haciendo la aclaración,
totalmente humano, para que nosotros podamos darnos cuenta de que María es la madre de Jesús, porque luego ha venido en lo que estamos viviendo ahora, que dicen María es la madre de, es correcto, de Dios, y nosotros decimos una barbaridad en respuesta, pero dejemos la barbaridad. Entonces nos damos cuenta de eso y seguimos. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Qué sorprendente esto. Esto es algo sorprendente y es algo que Dios no trata de demostrar. Nosotros tratamos de analizar y tratamos de revisar, pero nosotros tenemos que entender, Dios no tiene la intención de que nosotros nos ajustemos a esto. Entonces, continuaríamos leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, tenía que despedirla porque era lo que se esperaba de un varón judío. O sea, la mujer con la que estoy desposado, que me voy a casar en un término de máximo un año, no sabemos cuánto tiempo tenían desposados, pero en ese término está ya embarazada. En un tiempo es posible que haya evidencias físicas. Entonces él, siendo justo, dice, no quería infamarla. Además de justo, podríamos decir, en el ámbito humano, podríamos imaginar, tenía respeto por ella, tenía respeto por la familia de ella, tenía amor por esa mujer. Por eso es que la despide secretamente, para que no haya ningún conflicto, para que no haya algo que después tenga que arrepentirse. Nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. Hay cosas que no entendemos. Sinceramente hay muchas cosas que no entendemos. Y no las entendemos en este momento, pero va a haber un momento en que nosotros vamos a comprender a totalidad, o como decimos también, a cabalidad, vamos a entender en un futuro. Y así nos dice Dios también, la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice, ahora vemos por espejo. Ahora, en este momento, nosotros vemos por espejo, oscuramente, pero entonces nosotros veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces nosotros tenemos que estar realmente disfrutando lo que sabemos. El nacimiento del Señor Jesucristo, yo podría preguntar, y todos podríamos responder, ¿cuándo fue profetizado? Todos responderíamos Isaías, es lo primero que se nos ocurriría decir, pero realmente la primera profecía sobre el nacimiento de Jesucristo, que es una profecía, podríamos decir, indirecta, es Génesis 3:15. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál simiente? No hay nada en ese momento. Digo, nos damos cuenta de cómo es Dios, nos damos cuenta de lo que Dios hace, de los atributos de Dios, las capacidades de Dios, y nosotros realmente lo que tenemos que hacer aquí es sorprendernos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que nosotros adoramos, porque esto que está aquí no es algo para investigarse, es algo para decir, qué increíble el Señor Jesucristo. Esto que estoy sabiendo, esto que ya sabía, esto que estoy recordando es digno de adoración. Eso es lo que se merece.
Entonces, y luego volvemos a lo que ya conocíamos, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, qué bendición para nosotros tener todo esto integrado, toda la palabra de Dios ya para nosotros completa. El escritor de Génesis no tenía esta información. Al tiempo de Isaías no tenían esta información. Nosotros sí la tenemos. Para nosotros tenemos que atender esto. Y luego la sorpresa, Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Su Hijo, no el hijo de José, no el hijo de José y María. Gálatas dice su Hijo. Simple y sencillo. Y nosotros tenemos que continuar y seguir. Ya hemos visto el 19. Era justo, no quería infamarlo. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué está haciendo aquí este ser angelical? Lo que está haciendo aquí este ser angelical es confrontando a José, confrontando el pensamiento de José. Él quería actuar conforme a lo que tenía derecho a hacer, pero le dice: recíbela. Tienes que darte cuenta. Tú tienes derecho a exhibirla. Tú tienes derecho a sacarla y que la apedreen. A eso tienes derecho. Pero, dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué le dijo esto? Porque era, dice el versículo previo, José era justo. Y qué difícil que se diga esto de un hombre. José era justo. Porque tenemos, voy a echarme flores a los que estamos aquí. Los varones tenemos muchas cualidades, pero a lo mejor la justicia no. De él sí se dice que era justo. Nosotros tenemos muchísimas. No se metan con la lista. Pero él, además de las que tenemos nosotros, era justo. Y le da el mensaje y le dice: haz esto, recíbela, protégela, cuídala. Nosotros tenemos que entender, cualquier crítico podría haber dicho: no hay nada de particular en el nacimiento de Jesucristo. Un crítico bien podría haber dicho: la verdad fue causado por una fornicación de esta joven. Pero no, la Biblia no nos trata de demostrar eso. Y además, 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él tiene una misión, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, desde aquí ya hemos visto cómo fue concebido, cómo José es confrontado, cómo aquí José se le clarifica el pensamiento cuando se le dice de parte de ese ser angelical: esta es la función que tiene este ser.
que ni siquiera conoces. Va a salvar a su pueblo de su pecado. Les pido que me ayuden con Lucas 1:13. Entonces ahí nos damos cuenta, esto había sucedido un tiempo antes. Ya hicimos las cuentas y esto había sucedido antes. Entonces esto ya no sorprende a José. Ellos están acostumbrados a escuchar a Dios. Habían pasado lo que nosotros le llamamos el tiempo en el que Dios cayó. Pero ahora Dios empieza a hablar nuevamente. Dios le dijo a los padres de Juan: va a suceder esto y este es el nombre que quiero para él. Entonces ellos ya saben y saben perfectamente que Dios puede hablar y que Dios puede indicar lo que una persona va a hacer. Y nosotros decimos gracias a Dios porque Él atendió lo que se le estaba diciendo de parte de un ser angelical. Primero tuvo la convicción de que lo que se le estaba diciendo era real, no era un sueño, no era una imaginación. Entonces eso nos hace pensar dije hace un instante, nosotros tenemos mucha más información de la que tuvo José, de la que tuvo en el Antiguo Testamento, de la que tuvo Abraham, de la que tuvo todos los que hemos mencionado hasta este momento. Tenemos mucha más información porque hay más incredulidad en nosotros. Nos hemos dejado arrebatar nuestra fe por el mundo. Por eso es que sabemos de la concepción. Hemos sido confrontados, lo digo por mí, creo que el domingo, no estoy seguro de eso. Sí, no, fue el lunes. Estaba yo con un joven ahí en esa oficina y yo le decía a ese joven, le dije: mira, no sé tú, pero yo en mi juventud, yo llegué a decir, realmente dudo de la existencia de Dios. Eso llegué a decir, no sé tú, pero yo supongo que más personas, que no soy el único que ha llegado a dudar de la existencia de Dios. Por eso José fue confrontado. Yo en mi momento fui confrontado. Y puede ser que en el futuro otros sean confrontados. Y cuando se te confronta, Dios es tan bueno que aparte te clarifica la situación. Te dice, mira, atiende a esto. Esto no es algo aislado, es algo que está conectado. Ahorita vimos su conexión con Isaías, por ejemplo. Vimos su conexión con los ejemplos del Antiguo Testamento. Vimos algunas de esas conexiones, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hace un instante vimos Isaías 7:14. También recordamos Isaías 9, 6 y 7. Y entonces, bueno, los que tuvimos la oportunidad de sorprendernos hace 2 semanas, bueno, una semana y media, cuando una niña nos lee Isaías 9, 6 y 7, digo, ¿qué tiene de sorprendente? Tiene de sorprendente el que una niña lea, es una maravilla.
El que Jesucristo naciera es más maravilloso. Y con las características de Jesucristo, las características admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dices tú que entonces esto no es aislado, esto está conectado desde el Antiguo Testamento hasta este momento de los Evangelios, hasta este momento del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuántas veces se expresa en el Evangelio de Mateo para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese? Bueno, yo tengo la cuenta, ¿verdad? Pero podría dejárselas de tarea, pero mejor se las digo. Tengo aquí 3, 6, 7, 8. 8 veces para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese. ¿Por qué? Porque para el pueblo era importante que esta frase, para que se cumpliese la conexión con el Antiguo Testamento. Entonces esto nos hace ver que Dios lo que dice, lo cumple. Dios no miente, porque Dios no es hombre. Dios no se arrepiente, porque tampoco tiene esa característica del ser humano. Nosotros tenemos que atender a que Dios lo que dice lo va a cumplir. Ay, perdón. Y vamos a tratar de sintetizar la parte que nos falta, que son 2 versículos. Dijimos concebido, confrontado, clarificado, conectado. La última, en relación con los versículos 24 y 25, vamos a leer los versículos. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí hay cosas realmente sorprendentes. Ya dijimos los otros 4 que comienzan con sed. Aquí diríamos consumado. Todo lo anterior se consumó en estos 2 versículos. Todo lo previo se consuma aquí. Pero ¿qué es lo que se está consumando? ¿Qué es lo más maravilloso que pudo suceder? Que Dios tomó forma humana. Que Dios con esa forma humana vino a salvarnos de nuestros pecados. Vino a salvar, a ofrecer la salvación a nosotros. Porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que atender la invitación, el ofrecimiento que se nos está haciendo. Y pensamos aquí solamente con estos 2 versículos. José fue obediente. José hizo lo que se le mandó. Cuando yo digo eso, sinceramente pienso en mí. ¿Estoy siendo obediente a lo que Dios quiere en mi vida? ¿O estoy siendo desobediente? Es que no sé lo que Dios quiere en mi vida. No me puedo olvidar el panel de preguntas y respuestas de la conferencia misionera, donde preguntamos, porque fuimos nosotros los que preguntamos, ustedes recordarán, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Pues está escrita. La voluntad de Dios no se busca, la voluntad de Dios se obedece. Se acabó. Él fue obediente. Hizo lo que Dios le dijo. A ti y a mí, yo creo que Dios nos ha dicho cosas. Por lo menos a mí sí. Ahorita que estábamos viendo esto, el canto en rumano, dije yo, ay caray. Yo le pedí a los
los hermanos de multimedia que pusieran el canto, pero yo no había visto la letra. Dices tú, hasta ahí hay un mensaje de Dios. Hay necesidad. Hay necesidad. Dios quiere que nosotros digamos, aquí estoy. ¿En qué puedo servir? En esta semana me hicieron una pregunta muy complicada. ¿Se acuerdan que el domingo dije, hace de tantos años, sentado donde estaba, allá adelante de donde está el hermano Jorge, yo dije, aquí estoy. Y esta semana me preguntaron, ¿qué edad tenía cuando usted dijo eso? Ya les dije la edad. Al principio de la respuesta dije, perdí mucho tiempo. Y luego corregí. Dije, es falso. Con Dios el tiempo no se pierde. Dios te está preparando para algo. Para algo nos está preparando. Que no me he dado cuenta es otra cosa. Pero Dios nos está preparando. Viene para terminar y ponernos a orar. Después de que dice, pero no la conoció, está hablando de José, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La verdad, esto yo no lo había meditado en privado, sino hasta el momento en que lo leímos aquí. Su hijo primogénito. El hijo primogénito de ellos. Es decir, hubo otros. Y Mateo les escribe, sabemos los que de perdida pasamos por la esquina de un lugar donde se enseña la Biblia, instituto, colegio, seminario, como le quieran llamar, que para ellos, Mateo está escrito para los judíos, porque para los judíos necesitan saber algunas cosas más, necesitan tener una información especial. Entonces aquí la información que nos está dando no fue el único hijo, hubo otros. Y volvió la obediencia y le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús. Comenzamos con, voy a describir, y terminamos con mencionar 2 veces que el hombre justo fue obediente. Esto es una invitación para nosotros. Posiblemente no seamos justos. Estoy hablando de los varones en este momento. Con las damas, todos mis respetos. Pero con los varones, me estoy dirigiendo también para acá adentro. Esto no lo tenía, esto es nuevo. Esto es de aquí. Posiblemente tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, cada uno de nosotros, no seamos justos, pero podemos ser obedientes. Busquemos ser obedientes. Dios ya hizo tanto por nosotros que lo menos que podemos hacer es ser obedientes. Comienza en unos días, un año, que no sea lo mismo que hemos hecho cada ocasión que nos reunimos aquí, que no sea simplemente repetir lo que al fin del 23 e inicio del 24 dijimos, sino que en esta ocasión sea real, que este sea el tiempo de cambiar nuestra vida, que este sea el tiempo de decidir con firmeza, de actuar diferente a como hemos actuado siempre. Decimos y luego lo oímos huecamente, pero somos nosotros los que percibimos huecamente. La firmeza de Dios ahí está. El Señor Jesucristo viene y viene pronto. Entonces nosotros, ante esto, ¿qué nos queda? Voy a ser obediente en este tiempo que tarda Jesucristo. ¿Cuándo será? No lo sé.
pero lo voy a hacer. Mi vida es corta. Los más fuertes, que no sé quién será de aquí, van a durar algunos años, otros no los vamos a durar, pero vamos a hacer lo que nos toca hacer en el tiempo que Dios nos permita. Vamos a orar y luego continuamos con el programa. Señor Dios, Padre Celestial, gracias, porque el nacimiento de Jesucristo no fue un nacimiento más. Sí fue un nacimiento, sí fue un milagro, pero fue el más grande milagro que ha existido en toda la historia de la humanidad. Algo digno, no de investigación, sino digno de adoración. Algo, Señor, que nos pone a pensar cómo fue esa concepción y que nos confronta con nuestras ideas y con nuestros pensamientos. Señor, gracias por clarificar nuestra torpeza. Y Señor, gracias por decirnos, todo esto está conectado. Mi palabra no es algo aislado, todo está conectado. Y así como el nacimiento fue consumado, la obra de Jesucristo también fue consumada. Nosotros lo que nos resta aquí es ser obedientes a lo que Él quiere. Y lo que Él quiere está escrito en su palabra. No tenemos que andarnos imaginando, no tenemos que andar buscando, tenemos que leer su palabra, tenemos que obedecer su palabra, porque ahí está escrita su voluntad. Pongamos atención y hagamos lo que nos toca hacer. Yo sé que tú decidiste, porque te conozco a ti, tú eres de quienes están aquí los jueves. Quienes están aquí los jueves son gente más comprometida que el resto de las personas. Y yo sé que tú has tomado una decisión. Te quiero pedir que sea evidente. En muchos yo ya lo he visto. No tengo que verlo yo, pero sí te lo quiero decir. Yo ya lo he visto. Señor, queremos que tú lo veas. Queremos que tú nos des fuerza para ser obedientes. Que tú nos des fuerza para ser reales. Que tú nos des fuerza para ser leales también. Porque, Señor, hemos fallado en nuestra lealtad y hemos fallado en nuestra fidelidad. Y ya no queremos ser así. Queremos un cambio completo en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor Dios, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.